No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un dicho salvadoreño. No dejes para mañana lo que puedas hacer ahora. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Un saludo. Bendito sea Dios que nos comparte su palabra. Y yo no puedo dejar para mañana esta palabra. No sé si voy a estar con vida, no sé. Pero tengo que darla ahora. Sé que la palabra jamás regresará vacía. ¿Has oído hablar de los juicios de Dios, amigo, hermano? Por casualidad. ¿Sabías vos que Dios, a través de los juicios que envía a esta tierra, los envía no porque Dios sea malo, es para que el hombre reaccione y que reflexione en esos caminos por los cuales va, que aparentemente, como dice el proverbio, al hombre le parecen rectos, pero su final son de muerte? El tema para ahora: reaccionar tarde ante el llamado, ante la exhortación que Dios hace al hombre. Reaccionar tarde acelera sus juicios. Eso es terrible. ¿Has oído comentarios de personas que dicen cómo invitaban a esa persona a los caminos de Dios y no quiso? ¿Y cómo murió? En un accidente, borracho, lo mataron. ¿O has oído hablar de esas personas que le pasa una cosa, está en el hospital, un accidente, otro? Lo que a mí me pasaba. Dios me hablaba de una forma, de otra, me invitaban la radio, la televisión, un pastor, amigos, cristianos, y yo no quería. Pero ahí está el tema: reaccionar tarde ante la exhortación y el llamado de Dios acelera su juicio. Quiero decirte que si yo estoy con vida hoy es porque hace 25 años Dios me dio tantas oportunidades que la última, yo sentía que era la última oportunidad que me estaba dando, de un accidente que sucedió. Tuve tantas oportunidades de morirme, pero Dios no lo permitió. Por eso quiero darte este tema que Dios me ha dado: reaccionar tarde ante la exhortación y al llamado de Dios que hace a esta tierra, acelera sus juicios. No juegues con las cosas de Dios, no te burles, no esperes. La vida, como alguien dijo, no es como la del garrobo, la vida del hombre. Dicen que al garrobo le quitan la cola y le vuelven a hacer. Una vez está escrito que el hombre, dice la Biblia, muera una vez y después el juicio. Y la muerte a veces sorprende. Un paro cardíaco y ahí quedaste. Joven, viejito y anciano, la muerte no respeta edad. Entonces dice 1 Samuel, para ir avanzando, capítulo 3, 1 Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es vida al hombre pecador. Que tu palabra, Dios mío, liberta, saca, Dios mío, de donde el hombre se encuentra, en esa miseria que el hombre está. Ayuda al hombre, perdónalo. Abre el entendimiento al hombre pecador, que reflexione en los caminos que va. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti la gloria y la honra, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén y amén. Pues has oído esos comentarios que decían: mira, el fulano se murió y tan joven que estaba, tan joven. No, es que la muerte no respeta edad. Pero algo te voy a decir, que la muerte sorprende. Sabemos cuándo nacimos, la fecha, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y si tú eres una de esas personas que no quieres nada de Dios, estás en un gran peligro, tu alma. Y dicen: ¿cómo tuvo la oportunidad ese hombre? Y se murió y no aceptó a Cristo, siempre rechazó. Aquí pasaba algo, y te lo voy a decir, más adelante te lo voy a explicar. Pero desde el principio de la creación del hombre, desde el primer hombre que Dios creó, Adán y Eva, Génesis, cuando desobedecieron a Dios, Dios les anticipó que iban a morir. Desobedecieron
y fueron desechados del huerto. Creo que Dios les dio la oportunidad porque los llamó y ellos empezaron como a excusarse, a echarse la culpa. Dios les dio la sentencia. Siento que reaccionaron demasiado tarde y Dios les da la sentencia a la mujer. Ahí lo encontraron en capítulo 3 de Génesis, que iba a parir sus hijos con dolor. Se los iba a multiplicar. Y al hombre, vaya muchachito, va a ganar el pan con el sudor de su frente. Vaya, tome la pala y el asadón cuando tenía todo, porque en el Señor tenemos todo. Pero muchas veces no valorizamos lo que Dios nos da. El trabajo, la salud, los hijos, la familia, tu esposa, tu esposo. Y reaccionar tarde ante la exhortación, el llamado de Dios, ante un consejo, no te estés lamentando porque Dios acelera sus juicios. Dios no es orejón de nadie. Mira esos juicios a esas ciudades y países idólatras paganos. Ahí están los terremotos, las pestes. Dios llamando al hombre que se vuelva. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Entonces lo sacó de Edén, de ahí dice, capítulo 3 de Génesis, versos 23 y 24. Vaya muchachitos, no solo se van a morir, vaya, los voy a vestir, les puso túnica de pieles y vayan para afuera del jardín del Edén. Imagínate, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Cuando se reacciona tarde ante el llamado, ante el consejo, se aceleran los juicios de Dios. No te vayas a asustar cuando en tu casa de repente hay una enfermedad o una muerte. Y a veces Dios toca lo que más amamos, lo que más queremos. No andes jugando con el evangelio, hermano, hermanita. Te lo advierto, no andemos, no tomemos el nombre de Jehová en vano, como dice el decálogo divino, en los 10 mandamientos está. No pienses burlarte de Dios y que Él te va a tolerar, que vos vivís como vos querés y estás dentro de una iglesia. No, momento. Sacó del huerto a Adán y Eva. A Caín, cuando mató a su hermano, Dios lo advirtió. Le dijo a Caín que le advirtió, porque Caín se molestó por la ofrenda, era mejor la ofrenda de su hermano Abel. Y le advirtió, pero mira, Caín terminó matando a su hermano Abel, pero Dios le dio la sentencia a ese hombre y le advirtió. Fíjate que hasta Moisés, gran profeta, Moisés perdió la cabeza, se enojó, le gritó a la piedra, le golpeó a la piedra. Dios le dijo, solo háblale, y él agarró la vara, perdió. Como dicen, perdió la cabeza. En un enojo, hermanito, hermanita, vas a perder la cabeza. En un enojo, pedirle a Dios que te ayude. Cuando estés preso detrás de esas rejas, hasta entonces ahí va a ser demasiado tarde. Cuando vengas a reaccionar, has caído preso. Si es que no, estás en un sepulcro y te estamos enterrando. Por reaccionar demasiado tarde ante el llamado que Dios hace. Moisés ahí cuenta en Génesis. Ahí cuenta que Moisés, por ese enojo que tuvo, no entró a la tierra prometida. Y dice Moisés que él le suplicó a Jehová, dice, que lo llevara a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no muchachito, le dijo, solo la vas a ver, pero no vas a entrar. Imagínate qué duro. Hasta Moisés reaccionó demasiado tarde. Esaú menospreció la primogenitura. Le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Y dice que con lágrimas Esaú le decía al papá que le diera la bendición con lágrimas. Es que no, hermano. Reaccionar tarde ante el llamado de los hijos de Dios acelera su juicio. Aquí le dijo Dios, aquí en 1 Samuel, dice la Biblia que el joven Samuel, verso 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, Samuel era un servidor de Dios. Bueno, ahí estaba el sacerdote Elí, pero él se mantenía a pesar que los hijos de Elí, en el capítulos anteriores, menospreciaban a Dios y eran sacerdotes, hijos de sacerdotes, los hijos de Elí. Pero él se mantuvo, Samuel dice que servía en el templo, ministraba. Y pasaba algo, dice el verso 3, verso 1, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué escasea la palabra de Dios? Escasea cuando los líderes religiosos se corrompen, Dios no habla. Cuando un padre de familia, una madre se corrompe y peca, Dios no está ahí, se aparta.
Elí y los hijos habían menospreciado a Dios en el capítulo 2 y provocaron a Dios, ya no manifestaba, Dios no se manifestaba ni en visiones ni en profecía, porque Dios no es juguete de nadie. Dice Isaías 59, 1, 2, que la mano de Jehová no se ha cortado, pero dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre para no oír. Cuando se reacciona demasiado tarde, Dios se aparta, y aunque estés llorando y aunque quieras volver, a no ser que te arrepintas, pero cuando el juicio de Dios llega, a veces Dios los acelera cuando ve que estas personas no reaccionan o reaccionan demasiado tarde. Estás en un hospital, te dio el vehículo y moriste, así un accidente por andar jugando con las cosas. Y si tú eres un cristiano que dices, o servidor, y tienes un cargo y no sos fiel a Dios, ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado los que somos servidores. Por eso Isaías 59, 1, 2, que vuestras iniquidades han hecho división para que Dios no oiga. Porque solo las personas que se mantienen fieles a Dios, solo estas personas podemos oír la voz de Dios. Dios nos revela por misericordia, porque Dios no comparte el pecado con nada. Dios es 3 veces santo, y el pecado para Dios es abominación. Ama al pecador, pero Dios abomina el pecado. Pero así es cuando se reacciona demasiado tarde. Mira, te voy a leer Isaías. Amigo, reflexiona en el camino que vas. Vas un camino de la muerte, te espera el cementerio, la cárcel, si es que no el SIDA, por andar de mujeriego. Gracias a Dios yo no tengo el SIDA, me lo tenía muy ganado. Hace 25 años anduve perdido y me pasaba un accidente otro, era Dios llamándome. Y si estoy aquí, es por la que reaccioné. Yo sentía que los accidentes que me pasaban era Dios llamándome, yo no quería. Yo siempre rechazaba, no, eso no es para mí. No es para mí, decía eso, hasta que sea viejito voy a ir a una iglesia, imagínate. Yo en mi sabiduría, qué sabio. Era un gran rebelde yo, ¿verdad? Pero aquí dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. Siempre los hombres de Dios llamando al pecador, vení luego, hermano, no vengas mañana, no dejes para mañana, hoy. Si has fallado hoy, entrégate, pídele perdón a Dios ahora que estás con vida, el mañana no existe. Por eso dice el profeta Isaías, aquí capítulo 1, verso 18, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, no es el hombre que te está llamando, es Dios que me está usando a mí para que reflexiones, que medites cómo estás viviendo esa vida cristiana que tú dices, esa vida, ese camino, cómo lo tomas, vives como tú quieres en desobediencia. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, mira. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, no el hombre. Cuando alguien te predica, te llama, te invita, no es el hombre, es Dios llamándote, para que en aquel día no pongas excusas que no tuviste la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores. ¿Vos crees que te va a oír, viejita, viejito, con ese altar de imágenes que has levantado al diablo? Todos esos idólatras. Léete ahí lo que dice Apocalipsis 21:8. ¿Dónde van a estar los hechiceros, los idólatras? Pero Dios le sigue llamando, sigue llamando. Que te persinas y que la Virgen María no te oye. Ese es pecado, es idolatría. Mira lo que dice Juan 9:31, te lo voy a leer. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Imagínate, Dios no me oía a mí antes. Y así me persinaba y así yo decía, Diosito, vas conmigo. Igual, yo andaba en mi mundo, en mi pecado, derrochando la vida loca. Ten cuidado, muchachita. Esas visitas a los casinos y que te vas a trasnochar, muchacho loco, y andas fumando marihuana y como que sos animal. Dios no te ha creado para eso. Mejor hoy pídele perdón a Dios, Él te ama. Y que sos macho y que te tomas una caja de cerveza y los amigos te dicen, sos macho, tomate otra. Espérate, los machos
están en la cárcel y en el cementerio por rebeldes. Entonces escaseaba la palabra, dice. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí, del sacerdote, y el mismo sacerdote habían menospreciado a Dios y provocaron ira a Dios. Entonces Dios ya no se manifestaba ni por visiones ni profecías. Por eso Dios ya no habla a las iglesias, porque han menospreciado a Dios. Qué terrible. Mira a Saúl, el primer rey de Israel, si te acordás, por desobediente, reacciona demasiado tarde. Dios ya no le hablaba ni por Urim ni por... Ya no. 1 Samuel 28, 6, 7, ahí buscarlo. Él buscaba a Dios, pero no, a los desobedientes Dios no los atiende, los ve de lejos a esos rebeldes. Dios quiera no seamos uno de esos. A Nínive, mira, a Nínive mandó el profeta Jonás a decirle, de aquí a tantos días esta ciudad va a ser destruida. Por lo menos ellos reaccionaron, desde el rey y todo, hasta los animales ayunaron. Fueron inteligentes, aunque después se volvieron rebeldes de nuevo, pero destruyó esa ciudad Dios también, Nínive, por rebelde. Es que los juicios de Dios se aceleran cuando se reacciona demasiado tarde. Amigo, amiga, Cristo te está esperando, tú no sabes cuánto te ama. Y que ya te pasó algo, no te moriste, te enfermaste, te libraste del COVID, de terremoto, de enfermedad, es Dios llamándote. Y tú, hermanita, hermanito, que estás jugando con las cosas de Dios y no quieres vivir como la Biblia demanda una vida santa, no que seamos santos, pero que procuremos apartarnos de este mundo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No, y de repente surgen los problemas. Pero a veces se reacciona demasiado tarde, Dios te está llamando. Que seamos obedientes, fieles a Dios, no al hombre. Mira en los juicios de Dios. Noé 100 años pasó hablándole a la gente que iba a llover. No entendieron. Y aún 7 días, dice Dios, después de 100 años les dio la oportunidad. No entendieron a Noé. Estás loco, Noé, le decía. Se vino ese poco de agua. ¿Y sabes qué? Qué duro ha de haber sido para Noé. Porque la puerta del arca no la cerró Noé, la cerró Dios. Y eso es lo más duro. Quizás Noé oía los gritos, la gente ahogándose, los ancianos, los niños. Pero el arca, la puerta del arca la cerró Dios, no el hombre. Y eso es bien terrible cuando Dios ha determinado algo y se reacciona tarde, llegaron esos juicios. Sodoma, Moisés intercediendo, si hubieran unos 50 justos, por amor a ellos no las voy a destruir. No, Moisés intercedía, por Sodoma y Gomorra. Moisés le decía, Abraham. Abraham le decía, y si hubieran tanto, porque ahí estaba su sobrino Lot en Sodoma. Y si hubieran tantos, hubieran 50, 40, 30, por amor a ellos no destruyo la ciudad de Sodoma. Hubieran 10 intercediendo a Abraham. Pero llegó los juicios. Ahí está la ciudad quemada de Sodoma y Gomorra. Quedó estéril esa tierra de Sodoma y Gomorra. Nínive después fue destruida. Jesús puso el ejemplo de las 10 vírgenes, las insensatas. No oraban, solo facebookaban, solo pasaban en las novelas y cuando se acordaban iban a la iglesia. No leían Biblia, no adoraban a Dios, no les importaban las cosas de Dios. Cuando el Señor vino, dice esa parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas reaccionaron demasiado tarde. Ábrenos, ábrenos, porque las lámparas no tienen aceite, fue demasiado tarde. Lo siento, les dijo. Amigo, amiga, hermano, hermana, no reacciones tarde ante la exhortación y el llamado de Dios. Esto que te estoy predicando no me lo he sacado de la manga de la camisa. Te lo estoy predicando porque Dios me lo ha dado. La palabra de Dios ha escaseado porque han menospreciado a Dios y se han corrompido todos aquellos que dicen que son líderes, ministros. Ya visión y profecía muy pronto. Pero ¿qué va a venir? Juicio para esta tierra. Y nos vamos los que luchamos siéndole fieles. Por lo poco le fuimos fieles.
en el rapto. Y vienen esos juicios, esa gran tribulación. Pero aún este día hay oportunidad. No reacciones demasiado tarde, amigo, amiga, al llamado de Dios. Viene juicio sobre esta tierra. Por eso la oportunidad Dios te la da hoy. No digas para mañana, el otro año, no. ¿Quién te garantiza que vas a estar mañana con vida, el otro año? Hay gente que se ha acostado y no ha amanecido con vida. Sentados un paro cardíaco, hayan muerto. Por eso Dios ha enviado a su Hijo, más de 2000 años que vino Jesús a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Juan 3, 16, 18 y 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en esa cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, oí bien, y tenga vida eterna. Y todo aquel, dice verso 36, que no crea el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre esa vida, sobre esa familia, sobre ese país, esa ciudad. Todos estos gobiernos que están ofendiendo a Dios, esos juicios de terremotos, tsunami, ¿por qué cree que Dios los envía? Pero viene uno más terrible, después que nos vayamos de esta tierra, la gran tribulación. Así como Israel rechazó a Jesucristo, ahí va a empezar el Armagedón, que es esa guerra nuclear. Y se van a desatar cuando la iglesia sea quitada de esta tierra. La iglesia evangélica, por supuesto, no la católica, ni los otros que son sectas. Se van a desatar, dice el capítulo 6 de Apocalipsis y 8, esos sellos de juicio y las trompetas son juicios para esta tierra. Ven hoy a Cristo, amigo, amiga, hermana, hermano. No lo dejes para mañana. Sé sabio. A mí, ¿cómo me hablaron de Dios hace más de 25 años? Y yo decía, no es para mí. No quiero dejar el mundo. Yo no quería dejar las mujeres, el vicio. Y así andaba trasnochando, como que era animalito. 3 accidentes de tránsito. Uno que quedé casi medio hora muerto y no me morí. El último, yo sentía que era la última oportunidad. A mí, el juicio de un terremoto del 2001. Se mecía la tierra como que era agua. Yo decía, quizás es la última oportunidad, porque ya me habían hablado de Dios y yo no quería. Es que somos rebeldes los humanos. Somos más obedientes a los amigos, a las amigotas, allá a los vicios. No. Ellos te van a abandonar. Ellos te van a dejar. Por mí pasó. No hay mejores amigos ni mejores amigas. El mejor amigo del hombre se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuándo vamos a entender los humanos eso? No esperes, amigo, estar en un hospital con SIDA, con cirrosis del hígado, por andar de vicioso. La muerte no avisa. Pasando desde acá hay un accidente de tránsito y no te arrepentiste, qué triste. Muchas personas han reaccionado tarde, tras las rejas, en una cárcel. Pero Dios siempre te manda la oportunidad. Ven hoy a Cristo, no mañana. Ven a Él, Él te ama. Por amor mandó Dios al Hijo a este mundo, para que el mundo tenga esa oportunidad. Él te quiere perdonar hoy, no esperes mañana. Amigo, amiga, Cristo te ama. No hay nadie en esta tierra que te ame como Él. Él murió en esa cruz. Él no tenía que morir, Jesucristo. Él soportó todo por amor a nosotros. No había otra forma como redimir el pecado del hombre. Mandó a su único hijo, no mandó a María, no mandó a imágenes, mandó a Jesús de Nazaret a padecer en esa cruz. Derramó su sangre por perdonar a nosotros los pecadores. Gracias a Dios por ese amor tan grande a nosotros. Amigo, amiga, ¿y dónde estás? Repite estas palabras. Señor Jesús, perdóname. Yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que moriste en esa cruz por mis pecados. Ayúdame, me arrepiento, aquí estoy. Perdóname. Y tú, hermana, hermanito, que te caíste del evangelio, nunca es tarde. Él te está esperando que reconcilies. Solo reconoce, decirle, Señor, la regué, aquí estoy, ayúdame. Reconcíliate, vuélvate a Él, Él te ama, Él te está esperando. Él no quiere que te vayas sin esa esperanza. La muerte no avisa, solo llega. Reconcíliate hoy. Dile, Señor, aquí estoy como el hijo pródigo.
he pecado, dígale, contra Dios y contra el cielo, dijo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, me arrepiento. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa es la palabra de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos en otro estudio, si Dios lo permite.